Bienvenidos a nuestra cápsula psicológica. Hoy el tema es la necesidad de aprobación, parte de la temática de autoestima. Le damos mucha importancia a gustar. Es normal que consideremos importante que los demás tengan una buena opinión de nosotros. La idea de que debemos gustar se nos ha inculcado desde la infancia, dado que la verdad de esta afirmación nos parece evidente por sí misma. No creemos que se pueda cuestionar. Cuando gustamos a los demás nos sentimos bien y nos gustamos a nosotros mismos. Cuando no, tampoco nos gustamos a nosotros mismos. El razonamiento suele ir por estos derroteros. Primero, nos gusta sentirnos bien con nosotros mismos. Segundo, la opinión favorable de los demás hace que nos sintamos bien. Por tanto, tercero, es importante que piensen bien de nosotros. Además, sabemos por experiencia que nos sentimos bien cuando gustamos a los demás. Disfrutamos los elogios de la gente, aunque creamos que son inmerecidos. Nos deleita un aplauso, nos regocija su aprecio y su reconocimiento. Nos morimos por ser aceptados, honrados y respetados, y por la misma regla de tres huimos de la censura, la culpa y el rechazo. Normalmente, cuando mejor sea la opinión de los demás, más contentos estamos. A pesar de este fuerte deseo de aceptación, no nos sirve la aprobación de cualquiera. Para que una opinión sea importante, tiene que ser de alguien que consideremos mejor que nosotros en algún aspecto, gente que admiremos de alguna manera. La aprobación de aquellos que consideramos inferiores tiene poco valor, porque creemos que nuestro juicio es superior al de ellos. Gustar tiene un precio. Al principio no parece en absoluto perjudicial querer gustar a los demás. Al fin y al cabo, ¿qué hay de malo en sentir que gustamos, que se nos ama y se nos aprecia? Nada. Ni hay nada intrínsecamente malo en hacer cosas para agradar a los demás, siempre y cuando nos agraden a nosotros. A veces, por el contrario, lo hacemos solo porque queremos sus alabanzas y gratitud. Incluso tenemos que sacrificar nuestra integridad para lograr gustar a los demás. Cuando nuestra motivación primaria es conseguir la aprobación de otros, querer que nos quieran, todo es menos inofensivo. Ahora vamos a hablar de las desventajas de querer la aprobación de los demás. La gente no suele pensar bien de nosotros porque así lo queramos, sino que más probablemente tendremos que ganarnos su buena opinión comportándonos de forma que ellos nos aprueben. Por tanto, perdemos la libertad de vivir como queramos cuando decidimos que es importante que alguien piense bien de nosotros, porque normalmente solo obtenemos una buena opinión de alguien a cambio de nuestra libertad personal. Cuando más valoramos la opinión de alguien, más nos ponemos bajo su control. Cuando consideramos muy importante la opinión de alguien, primero, tenemos que preocuparnos por cómo reaccionará la gente ante lo que digamos. Es decir, intentar que alguien mantenga su buena opinión sobre nosotros es como andar sobre cristales rotos. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos que elegir cuidadosamente nuestras palabras, intentando recordar que ofende a quién. Cómo algunas de nuestras ideas pueden parecerle reprobables a la gente. No tenemos libertad para decir lo que pensamos, escondemos nuestros verdaderos sentimientos porque expresarlos puede acarrear que los demás piensen mal de nosotros. Segundo, hemos de vivir con las reglas, valores e ideas de lo correcto e incorrecto de los demás. Para seguir gustándole a los demás, tenemos que ignorar nuestros propios deseos y preferencias y modificar nuestro comportamiento para cumplir sus expectativas. Esto quiere decir que independientemente de cómo nos sintamos, tenemos que evitar ciertas acciones porque la gente no las aprueba y hacer otras cosas solamente porque ellos piensan que debemos hacerlas. En resumen, tenemos que preocuparnos más por cómo nos ve la gente que de ser nosotros mismos.
Tenemos que intentar dar también una buena impresión. Para crear la imagen que creemos correcta, intentamos vestirnos a la moda, que se nos vea como la gente adecuada, vivir en el barrio adecuado, tener el coche o el carro adecuado, el trabajo adecuado y vivir un estilo de vida que dicen adecuado. Tomamos las decisiones como si la gente nos estuviera observando por encima del hombro para aplaudirlas o criticarlas. Medimos la importancia de nuestros logros no por su valor para nosotros mismos, sino por el valor que creemos que pueden tener a los ojos de los demás. Asimismo, somos fáciles de manipular. ¿Qué quiere decir esto? Cuando le damos demasiada importancia a la opinión de los demás, caemos fácilmente en actividades que preferiríamos evitar. A veces nos manipulan amenazando con retirarnos su aprobación si no hacemos lo que ellos quieren, y otras dándonos una palmada en la espalda y elogiando de alguna forma nuestros logros. Como damos más importancia a agradar a los demás que a nosotros mismos, a menudo tenemos que olvidar nuestros sentimientos y necesidades personales a favor de los suyos. Como algunos son demasiado quisquillosos y algunos también son exigentes, a veces soportamos un gran nivel de incomodidad para seguir gustándoles. Otra razón es que sufrimos un gran desgaste emocional. Inevitablemente, la preocupación por la opinión de los demás nos hace emocionalmente vulnerables. Al darle tanta importancia a su aprobación, dejamos que sus comentarios influyan en lo que sentimos por nosotros mismos. Nos sentimos importantes cuando los demás nos dicen que lo somos y prescindibles cuando no lo hacen. Desear los elogios de los demás nos hace susceptibles a sus acusaciones, como lo somos felices cuando la gente bien de nosotros piensa bien, habla bien, dicen cosas buenas. Cuando mueren, se mudan o dejamos de gustarles, lo pasamos fatal o nos sentimos sin esa aprobación que nos gustaba. También nos sentimos de alguna manera avergonzados, incómodos o quizá acomplejados cuando damos importancia a la opinión de los demás. Pasamos mucho tiempo quizá preocupándonos por lo que piensan sobre nuestro peinado, la ropa que utilizamos, nuestros modales en la mesa, cómo conducimos, cómo nos comportamos y otras tantas situaciones. Esta excesiva preocupación es muy perjudicial. Cuando estamos preocupados porque estarán pensando en nosotros los demás, estamos tensos y no podemos prestar, digamos, toda nuestra atención a lo que realmente estamos realizando, a una actividad, a un trabajo. Por ejemplo, si tenemos miedo al público solo porque estamos más preocupados quizá de la impresión que estamos dando a esa audiencia que de informarla o de entretenerla. ¿Por qué buscamos la aprobación externa? Eso no lo preguntamos. Y está claro que preocuparse excesivamente por ganar la aprobación de los demás no es lo que más nos conviene, porque conseguirla sale demasiado caro. ¿Por qué entonces intentamos tan desesperadamente gustarle a los demás? Aunque, digamos, suene un poco extraño, buscamos la aprobación de los demás porque no nos aprobamos a nosotros mismos. Aprobarse a uno mismo es primordial para nuestra existencia. Sin una buena opinión de nosotros y el sentimiento de valía personal que ésta genera, acabamos perdiendo el deseo de vivir. Lo ideal sería suministrarnos nuestra propia aprobación, pero cuando no nos gustamos lo suficiente, es imposible. Esto nos deja sin más alternativa que buscar la aprobación de otros. Entonces, si le gustamos a ellos, nos aprobamos y desarrollamos un sentimiento de valía personal.
Algo que nos debemos preguntar es por qué no nos ayuda la aprobación de los demás. A primera vista, esta parece ser una solución aceptable porque si gustamos a los demás, nos sentimos bien con nosotros mismos. Sin embargo, depender de la consideración de los demás tiene serias desventajas. En primer lugar, es temporal. Tiene que ser continuamente renovado. En segundo, nunca es suficiente para satisfacernos. Siempre queremos más. Tercero, aunque la sociedad nos anime a creer que la aprobación de otras personas puede sustituir a la nuestra, no es así. Creer esto es como creer que lo que cené o lo que cené, digamos, otra persona me va a alimentar o lo que duerma otra persona va a hacerme descansar. Es totalmente ilógico. La consecuencia más seria de esta creencia, sin embargo, es el daño que provoca a nuestra propia autoestima. Si creemos que la aprobación de otros es esencial para nuestra propia aprobación, nos ponemos en una ridícula posición de tener que pedirle a los demás permiso para gustarnos a nosotros mismos. Dándole tanta importancia a la aprobación de los demás, le damos la responsabilidad de nuestra autoestima en lugar de tenerla nosotros mismos. Paseamos nuestra necesidad de aprobación como el que pasa una gorra, esperando que la gente eche lo suficiente para cubrir nuestras necesidades. De hecho, decimos, por favor, quiero gustarle porque si no, no me gustaré a mí mismo. Ahora vamos a hablar de la verdad sobre la necesidad de aprobación. A fuerza de necesitar la aprobación de otros para proporcionarnos un sentimiento de aprobación personal, nos hemos convencido a nosotros mismos de que su opinión favorable es esencial. Si no conseguimos, digamos, el nivel de aprobación que consideramos necesario, hacemos cualquier cosa para gustar más a los demás, a menudo a expensas de nuestra integridad y dignidad humana. La buena noticia es que nunca ha sido necesario degradarnos para ganarnos la buena opinión de la gente, porque no hay relación entre nuestra valía personal y lo que opinan de nosotros los demás. No tenemos que gustar más a la gente, sino darnos cuenta de que para sentirse bien consigo mismo no les tenemos que gustar. Solo importa nuestra propia aprobación. Otra pregunta que nos podemos hacer: ¿no necesitamos amor? Necesitar la aprobación de otros es un hábito que consideramos de origen biológico, como nuestra necesidad de comida, de agua o de sueño. Sin embargo, es un comportamiento adquirido, no algo con lo que hayamos nacido. Es cierto que las pruebas demuestran que los niños deben recibir cierta cantidad de amor y aprobación para conseguir un desarrollo físico normal, o más bien digamos emocional. Pero nosotros ya somos adultos y por definición somos físicamente maduros y emocionalmente también. Por lo tanto, si la necesidad de aprobación fuera innata, todo el mundo la sentiría. Y hay muchas pruebas que existen que hay personas que no lo hacen. Los ermitaños, por ejemplo, viven cómodamente sin la aprobación de los demás. Algunos eligen aislarse del mundo. Ejemplos menos radicales son las de personas que simplemente prefieren la soledad, que disfrutan de estar solos sin sentirse por ello abandonados y que no necesitan el apoyo emocional de los demás. Obviamente, la necesidad de aprobación no está determinada biológicamente y si queremos, podemos vivir felices sin llenar nuestra vida con la aprobación de lo que no está dentro de nosotros o fuera de otros. Existen dos tipos de aprobación. La aprobación práctica es esencial si queremos implicarnos de algún tipo de relación de trabajo fructífera con los demás.
Sin ella, digamos que sería un poco difícil mantener un trabajo, conseguir comida, ropa, un lugar donde vivir o incluso sobrevivir. A no ser que estemos preparados para volver, digamos, completamente la espalda a la sociedad y ser 100% independientes. Sería poco prudente ignorar por completo la aprobación práctica de los demás. La otra aprobación es la personal. Significa gustar a los demás como persona, que nos den su aprobación en términos de relación personal, porque tengamos suficientes valores e ideas en común con ellos para que nos acepten. Pero al contrario de la aprobación práctica, la personal es una opción. Aunque la deseemos mucho y sintamos cierta satisfacción emocional al conseguirla, no es una necesidad. Debido a que algunas veces las buenas opiniones de los demás son el precio que es necesario pagar por las actividades más placenteras de la vida, es conveniente gustar a los demás y puede incluso ser preferible o deseable. Una cosa es desear aprobación para sentirse bien y otra es querer aprobación para conseguir un lugar donde vivir. Para solucionar el problema de la aprobación, vamos a tener algunas sugerencias. Vamos a hablar primero de las ventajas de no necesitar la aprobación de los demás. No necesitar la aprobación de otros tiene claras ventajas. Cuando estamos demasiado preocupados por la opinión de los demás, intentamos persuadir a la gente para gustarles y poder sentirnos bien con nosotros mismos. Cuando entendemos que lo importante son nuestros sentimientos, eliminamos la irritante y a veces humillante necesidad de convencer a los demás de que piensen de nosotros como queremos. Querer la aprobación de los demás nos hace dependientes y esto a su vez nos hace inseguros. Si somos nuestro propio juez, no estamos sujetos a las inconsistencias de las actitudes de los demás. No estamos ni satisfechos por su aprobación ni decepcionados por su culpa, por lo que tenemos un duradero sentido de seguridad, tanto si le gustamos a otros como si no les gustamos. ¿Qué opiniones son importantes? Para recuperar la autoestima, debemos eliminar la creencia de que necesitamos la aprobación de los demás y reemplazarla por una sana confianza en nosotros mismos. Debemos dejar de mirar al exterior para medir nuestros niveles de valía personal y darnos cuenta de que a menos que la aprobación provenga de nuestro interior, no tiene un valor duradero. Tenemos que aceptar la responsabilidad de ser la única persona que tiene el derecho de aprobarnos o censurarnos. Esto no quiere decir que debamos ser indiferentes a la opinión de los demás. Quiere decir que al aprender a valorarnos, llegamos a depender solo de nosotros mismos para aportarnos sentimientos de autoestima. ¿Qué pasa si la gente no nos aprueba? Aunque no hay ningún motivo para causar intencionadamente que los demás piensen mal de nosotros, tampoco lo hay para modificar nuestro comportamiento con el objetivo de gustarles más. Simplemente aceptamos que somos libres de pensar lo que quieran de nosotros y nosotros somos libres de pensar lo que queramos de ellos. Ambas partes son libres. Igual que la gente tiene derecho a opinar de nosotros lo que quiera, nosotros somos libres de rechazarlos, mientras sus pensamientos no nos causen daños físicos o vejaciones. Dejemos que sean nuestros invitados y piensen lo que quieran. Aunque la mayoría preferimos la aprobación al rechazo, debemos estar preparados para manejar ambas situaciones de forma cómoda. ¿Y qué pasa si la gente es poco amable con nosotros, nos insulta o intenta hacer que nos sintamos mal? Entonces tenemos que asegurarnos de que ponemos todo nuestro corazón, mente y energía en aprobarnos sin importar lo que otros digan o hagan y permanecer imperturbables. Ahora te sugerimos una serie de ejercicios que te van a ayudar para tu autoestima. El primero
es hacer un ejercicio al final del día. Utilizar una hoja o un cuaderno y escribir el nombre de alguien con quien hayas tenido contacto en el día de hoy, dejando en blanco el margen izquierdo. Dejar un par de líneas y escribir debajo el nombre de otra persona con quien hayas tenido relación y deja otro par de líneas. Sigue hasta que tengas unos 15 nombres o no tengas más gente a la cual anotar. Ahora, en el margen izquierdo, junto a cada nombre, escribe la letra M, si crees que es alguien muy importante. La letra A, si crees que es algo importante. Y la letra N, si crees que no es tan importante. Después de esto, vuelve al principio de la lista y al lado de cada nombre que hayas marcado con una letra M o una A, escribe la letra P. Esta P significa que la aprobación de esa persona es importante por razones puramente prácticas. Entonces recordamos que es una aprobación práctica. Como por ejemplo, mantener tu trabajo. Otra vez, vuelve al principio de la lista y junto a cada nombre que hayas marcado con una M o una A, pero no con una P, escribe qué te hace creer que esa persona es superior a ti y que necesitas esa aprobación. Si te resulta difícil hacer esto con el primer nombre, pasa al segundo, al tercero y así hasta que encuentres a alguien con quien te resulte más fácil. No importa el orden en que escribas o hagas esta lista, pero completa este proceso para todos los nombres que estén marcados con una P o una M. Cuando hayas terminado, tendrás una lista de algunas de las cosas en las que crees que eres inferior a los demás. Después de que has identificado algunas de las características y rasgos de personalidad que hacen que la opinión de los demás te parezca muy importante, recuérdalos como te encuentres con alguna de estas personas. Por ejemplo, piensas que la aprobación de Juan es importante porque él es muy popular. Entonces, la siguiente vez que te encuentres con esta persona, debes decirte mentalmente: aunque Juan parece muy popular, no es más valioso como persona que yo. Su superioridad está solo en mi imaginación, no es real. Si conviertes esto en un hábito, te darás cuenta de que tu opinión sobre esa persona va cambiando e incluso la persona en sí parecerá cambiar. Parecerá porque lo más probable es que nunca haya cambiado, pero tú empezarás a verla de alguna forma diferente. Otro segundo ejercicio es encontrar un lugar donde puedas relajarte y estar solo durante 15 o 20 minutos. Mediante técnicas de visualización, crea una situación donde estés con otros y hagas algo que normalmente te resultaría vergonzoso. Lo más fácil puede ser elegir algo de lo que te hayas avergonzado en el pasado, como derramar comida encima, decir algo equivocado, equivocarte o olvidarte del nombre de alguien, cualquier cosa que se te ocurra. Ahora, lo que vas a hacer es una imagen mental lo más realista posible, imaginándote la escena que has creado, pero sin reaccionar avergonzándote. Siéntete natural y relajado. Incluso mientras los otros te miran, reprobándote y haciendo comentarios que tú percibes que te estás juzgando lo que has hecho, imagínate respondiendo cómodamente, en lugar de con timidez o con miedo o con vergüenza. Mentalmente debes decir algo como: bueno, todo el mundo comete errores,
Supongo que este es uno de los míos. Practica esta visualización hasta que los comentarios y acciones de los demás dejen de molestarte y no tengas tendencia a sentirte incómodo en la situación imaginaria. Cuando llegues a este punto, elige otras circunstancias similares y lleva a cabo el mismo proceso. La práctica continua hará que pierdas gradualmente la sensibilidad ante las opiniones de los demás. Pero recuerda, tiene que ser continua para que esa sensación vaya disminuyendo. Te vamos a dejar algunas afirmaciones. Solo necesito mi propia aprobación. Soy libre de aceptar o rechazar las opiniones de los demás sobre cualquier cosa, incluyendo lo que opinan de mí. Rechazo cualquier opinión que niegue mi valía como ser humano. La gente puede pensar de mí lo que quiera. Mi opinión es la que cuenta. La opinión de los demás está basada en su percepción de la realidad, no en la mía. Soy libre de pensar lo que quiera, sin importar lo que piensen los demás. La opinión de los demás solo puede dañarme si la acepto como verdadera. Me valoro a mí mismo aunque los demás no lo hagan. No tengo por qué gustar a la gente. Aparte de su valor práctico, las opiniones de los demás no tienen importancia. Soy realmente valioso y merezco la pena sin importar cómo me vean los demás. Sigo siendo una persona valiosa y que merece la pena aunque disguste a los demás. No necesito la aprobación, aceptación o estar de acuerdo con los demás. No es necesario impresionar a los demás con mi valía o importancia. Como tengo una valía intacta, no tengo que exagerarla o intentar demostrársela a nadie. No tengo que agradar a nadie más que a mí mismo. Gracias por visualizar nuestro video. Compártenos en tus diferentes redes sociales. Si te gustó el contenido de este video, danos me gusta y suscríbete a nuestro canal para que recibas más información cada vez que subamos más contenido. Muchas gracias.